Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, con la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, vivamos de corazón este encuentro fraterno. Llegar a la presencia del Señor en cuerpo, mente y espíritu. Nos unimos a la intención, a María Auxiliadora y a Jesús sacramentado en acción de gracias por el cumpleaños de Humberto Antonio Martínez, Humberto Antonio. Uniéndonos a la intención de su esposa e hijas, felicitaciones. Bueno, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos en actitud humilde y sencilla, como debe ser siempre, llegar a la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar por el pecado del mundo. Padre, ten piedad por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia. Cristo, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos. Dios de poder, Dios misericordioso, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa, más espiritual nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa, por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ustedes en otro tiempo estaban también alejados y eran enemigos por sus pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios los ha reconciliado para ser admitidos a su presencia santos, sin mancha y sin reproche,
a condición de que permanezcan cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio que han escuchado, el mismo que se proclama en la creación entera, bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es mi auxilio. Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Dios es mi auxilio. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, sigamos abriendo el corazón y la mente a la palabra de Dios, y recuerden que, como nos pedía el apóstol Santiago el domingo pasado, la idea es llevarla a la práctica. Muchas veces leer el texto solito nos puede resultar muy pesado. Por eso siempre hablamos de una interpretación, de un comentario que nos ayude a aplicarlo más a la vida. No es como pensaban los fariseos y escribas en su momento: es que es tan importante el comentario o la reflexión que haga el pastor, el ministro, el sacerdote, como la misma palabra. No, es tratar de pronto de hacer más asequible a nosotros la palabra, porque hay que pedirle al Señor eso: ilumina mi entendimiento, mueve mi voluntad para comprender tu verdad eterna. ¿Qué nos ha dicho Pablo hoy en su carta a los Colosenses?
se lo decía a esa comunidad, a la que le ha reconocido también su fe, su esperanza y su amor. Ustedes en otro tiempo estaban alejados, eran enemigos por sus pensamientos, sus malas palabras, sus malas acciones. Recuerden que lo que uno piensa, dice, y lo que dice, hace. Ojalá pensáramos bien, habláramos bien, consecuencia lógica, obráramos bien. Pero esa comunidad de Colosas, como deberíamos hacerlo todos los que nos llamamos cristianos, católicos, esa comunidad experimentó el llamado de Dios, y en ese llamado, la reconciliación. Dios los ha reconciliado para ser admitidos a su presencia santos y sin mancha. ¡Ah! ¡Qué bonito le suena eso a Pablo! ¿Y todo por qué? Por el Evangelio que han escuchado. Por el Evangelio, por la buena nueva que recibieron, por la buena noticia, en la que supieron ver a otros como heraldos de ese Evangelio, mensajeros, enviados también por el mismo Jesús, o como el mismo Jesús, que si algo lo caracteriza es su condición de enviado, a portar, a llevar una buena nueva. Y Pablo dice, yo lo experimenté y he llegado a ser servidor. Sé que ustedes también lo han hecho y pueden hacerlo. Es claro, ¿no? Vivir una experiencia de reconciliación entre hermanos, en familia, y si eso funciona entre hermanos y en familia, funciona para toda una comunidad. Una comunidad en la que se reconozca primero lo primero, al ser humano. Usted puede tener quejas del uno o del otro, perfecto, pero reconozca ante todo en ese ser del que tiene quejas, un ser humano. Y no hemos caído en la cuenta que Jesús ha querido humanizar al hombre. Fíjense el detalle en el Evangelio de hoy. Los discípulos, ¿qué estaban haciendo de extraordinario? Arrancar unas espigas, molerlas con sus manos y comerlas. Y eso es pecado, según la ley judía. Y Jesús nos va a enseñar una cosa todavía más especial. Ante una necesidad vital del hombre, no es cualquier necesidad creada o inventada, una necesidad vital. Si sentís hambre, pues debes buscar de comer, ¿no? Lógico, pero para ellos estaba por encima esa ley, esa orden, que esa necesidad primera del ser humano. Y ante esas necesidades básicas de salud, de alimento, de un estudio, miren que muchas cosas se tendrían que caer, por Dios, si primero lo primero, el ser humano. Y les está diciendo palabra más, palabra menos. ¿Cómo así? Entonces que se mueran de hambre. Y algo tan sencillo como moler unas espigas con las mismas manos. Es que la ley no lo permite. Recuerde que la ley dice que solo se puede caminar una cierta distancia, como hasta llegar a la sinagoga. De resto, pecador. Y la ley nos dice que si alguien pasa ese límite de metros que puede recorrer, lo apedreemos. Y la ley mandaba eso, tirar piedras al que violentara el sábado. Definitivamente lo que menos importa es la persona. Y lo que nosotros debemos rescatar es la persona. Porque, repito, Dios en Cristo ha querido reconciliarnos, admitirnos en su presencia, para que lleguemos hasta Él santos y sin mancha. Entonces, ¿por qué muchos han llegado a la santidad?
por ser humanos. Teresa de Calcuta, ¿por qué llegó a la santidad? Por su ser humano, por su humanismo, por su preocupación por el otro, por lavarles las llagas, las heridas, por darles un alimento que necesitaban. Ya tenemos la clave para llegar a ser santos, ¿cierto? Para presentarnos sin mácula, es decir, sin mancha. Y si quieren un ejemplo, dice Jesús, ustedes veneran de manera especial a David, y cuando él con su guardia sintió hambre, ¿qué hizo? Llegó hasta el templo, habían unos panes y dijo, qué pena, lo que sentimos es hambre. Primero lo primero, el ser humano. Y ojalá nosotros fuéramos como ese Dios que auxilia, Dios es mi auxilio, y a quien le suplicábamos, sálvame por tu nombre, después de encontrarlo a Él y de experimentarlo, fuéramos también salvadores para nuestros hermanos. Solo eso. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo, para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que desabora la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz, y para construir el reino de Dios aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo,
Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada con pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A tu hijo, Humberto Antonio Martínez, de cumpleaños, con los suyos en familia, esposa, hijos, cólmale de dicha y bendición, hijas. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Y dichosos los que trabajan por la paz. Qué bondad tan grande reserva, Señor, para tus fieles. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Muchas gracias a todos. Linda vida en el Señor.